Los puentes de San Petersburgo. Al contrario de la mayoría de las grandes ciudades europeas, San Petersburgo, la antigua capital del Imperio Ruso, fue creada de la nada, con el fin de convertirse en la capital de aquel estado que llegó a dominar un sexto del planeta. Un buen día, el zar Pedro I, más conocido como Pedro el Grande, se levantó con un ánimo caprichoso y belicoso y ordenó construir una urbe entera a las puertas del reino de Suecia para hacerle entender de una vez por todas a sus vecinos a quién le pertenecían esas tierras. Los planos de la ciudad debían reflejar la magnificencia del emperador y su diseño en forma de media luna servía para que todas las avenidas nacieran y terminaran junto al Palacio Imperial en lo que se conoce hoy en día como el Almirantazgo, el epicentro del Imperio Ruso. Todo esto servía como los rayos de un sol venido a iluminar el mundo. Esa era la ideología y la propaganda que se transmitía desde la época de Pedro el Grande. Ya saben ustedes que los zares no perdían su tiempo en fingir modestias banales, iban directamente al grano a mostrar su poder. Imagínense entonces estar en esa situación excepcional y entender sus implicaciones, como lo entendió Pedro el Grande. Poder inventarse su propia capital, hacer una infinidad de versiones y diseños dependiendo de sus gustos o de la imagen que quisieran mostrar de su imperial dignidad. Pues bien, Pedro I estaba empeñado en crear su nórdica Petersburgo, parecida a una Venecia del norte, repartida en 40 islas, bañada por 53 ríos y canales y, claro está, decorada con un sinfín de suntuosos puentes. Lo que no se imaginaba era que estaba legando a sus súbditos no solo una bellísima ciudad, sino una interminable y secular discusión por saber cuántos puentes existen en la antigua capital del Imperio Ruso. Los petersburgueses mismos adoran hablar de sus puentes. Los admiran, los ven como su rasgo característico, pero ninguno, y digo bien, ninguno, es capaz de decir con precisión cuántos puentes existen. Algunos afirman que son 342, otros responden que son 403. Algunos se emocionan subiendo la subasta a 650, a 800 y algunos llegan hasta 1002 puentes. Ya ven la importancia que les dan porque si no fuera por sus puentes, Petersburgo moriría. ¿O de qué otra manera atravesar sus gélidas aguas? ¿Nadando? No solo es prohibido, sino que su solo contacto con la piel los persuadiría a ustedes de hacer lo contrario. En su diario vivir, cada petersburgués debe atravesar como mínimo, óiganme bien, unos 6 puentes al día. Y algunos llegan a pasar en menos de 24 horas hasta 15 puentes. Por esa razón es que los hay de todos los tamaños y de todos los estilos imaginables. Están los grandes puentes de hierro con sus faroles de cristal sobre el río Nevá, como el puente de la Trinidad. Están los medianos, como el puente Anichkov sobre el río Fontanka, flanqueado por 4 esculturas ecuestres, frente a las cuales es inevitable pasar sin admirar las crines al aire de unos caballos encabritados, con sus venas agitadas que transmiten toda la fuerza de estos animales. Otros, un poco más pequeños, tienen la facultad de ser también los más elegantes, como el puente de los Leones Blancos, un puentecillo colgante de unos 20 metros sobre el canal Gribayevo, que se ha convertido en una de las postales más típicas de Petersburgo. Algunos incluso se permiten ser verdaderas joyas, como sucede con aquel famoso puente de los grifones, con sus alas doradas que nos transportan a los parajes babilónicos del rey Hammurabi, pero que tiene el infortunio de llamarse, pues con el nombre poco inspirador del puente del banco. En realidad,
Petersburgo revela su enigmática belleza durante el verano. Es en ese periodo del año que llamamos las noches blancas que llegan a todo su esplendor. La ciudad llega a su esplendor porque el sol jamás se oculta del todo durante este periodo. Recuerden que San Petersburgo es una ciudad boreal y apenas se inclina el sol al horizonte tiñendo el cielo con los rojos y naranjas de la taiga rusa. En esos pocos meses de interminable luz, cientos de petersburgueses se reúnen cada noche, noche entre comillas, a la orilla del río a la espera del momento en el que los puentes levadizos se abren simultáneamente. La ciudad queda entonces dividida durante algunas horas. Es imposible pasar del otro lado del río hasta que los puentes no decidan devolverle la vida y la circulación a la ciudad. Es justamente a la 1:30 de la mañana que sobre las agujas doradas del almirantazgo y de la catedral de San Pedro y San Pablo se refleja un eterno atardecer casi polar, mientras los puentes se elevan lentamente o se divorcian, como se dice en ruso, y una caravana de barcos comienza su desfile hacia el lago Ládoga al norte, cerca de Finlandia, y de ahí hacia las entrañas mismas de Rusia, hacia el río Volga. La gente hace un silencio sepulcral. Se quedan varios minutos viéndolo todo y apenas se oye el chocar de botellas de vodka y de cerveza que irrigan la noche y complementan la escena. Es inevitable, entonces, cuando esos puentes se están abriendo y se están cerrando, es inevitable no recordar los famosos versos del poeta Pushkin, el Cervantes de la lengua rusa, cuando escribía, refiriéndose a San Petersburgo, en su poema El jinete de bronce, de esta manera: Te amo a ti, creación de Pedro, amo esta tu gracia severa, la poderosa corriente del Nevá, el granito bordeando su ribera. Si les gusta este contenido, ayúdennos con un like y recuerden que tenemos membresías con videos, cursos, conferencias en exclusiva para todos ustedes. Esta fue una breve introducción a los famosos puentes de San Petersburgo, la antigua capital de los zares. Chao, chao.